Y quisiera entrar rápidamente con este ambiente hermoso a la palabra del Señor en esta mañana. El Señor es poderoso. Amén. ¿Usted lo cree? El Señor es fiel. Siempre. El Señor es misericordioso. Amén. El Señor es justo. Sí, sí, sí. Es provisión. Santo. Mi Dios es gozo. Aleluya, aleluya. Amén. Aleluya, aleluya. Quiero pedirte que me acompañes a la palabra del Señor en esta mañana. Y quisiera que busques la misma en el libro de Amós. Amós. Que queda antes del libro de Jonás y después del libro de Joel. Es de esos libros de la Biblia que a nosotros nos da más trabajo encontrar. Después que pasa los Salmos, Proverbios, Isaías, Cantares, que empiezas por ahí los profetas menores. Le doy espacio para que lo busque, porque luego de Amós vamos para el libro de Isaías. Y en Amós el capítulo 7, los versos 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Alabe al Señor. Vámonos a Isaías. En el capítulo 40. Y en el verso 3 nos dice, ...43 de Isaías... voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Puede tomar asiento mientras le da alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Quiero que prepare su espíritu a recibir esta palabra. Y quisiera hablar en esta mañana sobre el tema Dios mide y yo corrijo. Santo. Dios mide. Aleluya. Y yo corrijo. Sí, Señor. Aleluya. Si nos vamos al contexto del libro de Amós, fíjense que es un libro, como le dije, que nos da trabajo encontrar porque está clasificado dentro de los profetas menores, ¿verdad? Y una de las características que tienen los profetas menores es que son libros que son más cortos, es una de ellas, ¿verdad? Así que Amós, dice la historia que fue originario de Tecoa, que era una aldea en Judá. Judá, pues uno de los reinos del sur, cuando el reino de Israel es dividido, pero la profecía de Amós, amado, iba al norte, iba relacionada al pueblo del norte bajo el reinado de Jeroboam. ¿Por qué le traigo esto? Y explico un poquito más. El pueblo de Israel en un momento pasa por un periodo de división. Y cuando se dividen las tribus, quedan 10 al norte, 2 al sur. Las del sur tenían como bendición hermosa que Jerusalén estaba allí. Y las del norte fueron las que se apartaron primero de Jehová, ¿verdad? Así que a este pueblo es que le está hablando el profeta Amós. Entonces, en el tiempo en que él está hablando específico, había un tiempo de prosperidad. Había un tiempo de expansión territorial. Había bonanza económica. Pero también, amados, había desigualdad social. Unos tenían mucho, otros prácticamente nada. Vemos que también con esto había corrupción, había idolatría y había abandono al pacto con Dios. Así que a pesar de que habían unas cosas buenas, que no le gusta estar en bonanza, en abundancia, ¿verdad? Pero habían unas cosas que eran medulares y el reino del norte lo habían perdido. Entonces Amós se levanta como una voz en contra de todo lo que estaba pasando en el reino del norte,
a traer un mensaje que iba a empezar a hacer unas cosas bien importantes. Amado, ¿sabes qué iba a hacer Amós? Él iba a denunciar la injusticia social. Él iba a denunciar el lujo excesivo de las élites. Iba a hablar sobre lo que era la verdadera adoración, amados. Y cuando nosotros miramos lo que él empieza a hablar, utiliza versículos como este que está en el capítulo 2, verso 6, que nos dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Y la segunda parte, que es lo importante: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Imagínense lo que le está diciendo. La gente no vale. Para ustedes la gente no vale. Las venden por un par de zapatos. Esa era la corrupción que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, amados. Y otra de las cosas que hace Amós, estos profetas, amados, se levantaban a traer un mensaje fuerte, a traer un mensaje duro. Venían a confrontar al pueblo de Israel con el pecado. Entonces, mientras le está hablando de la condición que tenían, en términos de la injusticia social, otra de las cosas que empieza a hablar Amós, amados, es que empieza a hablarles de una religión vacía. Y qué triste, ¿verdad? Que la gente pierde el tiempo pensando que está haciendo las cosas bien y no las está haciendo bien. Así que los confronta con esto y entonces empieza a confrontarlos con todos los rituales que ellos tenían. Recuerden que había idolatría y se hacían un sinnúmero de rituales vacíos, sin norte. Y en los versos del capítulo 5, del 21 al 24, y los quiero leer como están, dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Está diciendo: mira, lo que hagas para mí no va a tener sentido. Tus cánticos yo no los voy a escuchar. Es un mensaje duro y fuerte. Y le traigo esto porque cuando usted mira muchos de los profetas menores va a encontrar un mensaje también similar. Es como que todo tan trágico y tan difícil, donde uno no puede ver ni esperanza. Se pone pesado. La lectura de los profetas, cuando uno lo lee en términos de los juicios, es pesado. ¿Y por qué el Señor pone una palabra tan dura? Porque una de las estrategias que utiliza el Señor para que el pueblo pudiese entender su condición era que los confrontaba. Y los ponía de frente con lo que estaban haciendo. Esto es lo que está haciendo y así yo lo recibo. Esto es lo que está haciendo y así yo lo veo. Esto es lo que tú crees que está haciendo, pero de la manera que yo lo estoy viendo es bien diferente a como tú lo estás viendo. Entonces se parece muy poco a lo que tú y yo a veces hacemos cuando somos diplomáticos. O tratamos de adobar la píldora, como decimos acá en buen puertorriqueño, ¿verdad? Tratamos de decirte las cosas sin que te ofendan. Pues mira, el Señor se las decía directo y sin rodeo. Esto es lo que hay. Esto es lo que va a suceder a causa del pecado que estás viviendo. Otra de las cosas que vemos en el profeta es que él le dice: ustedes están viviendo así, pero como tú estás viviendo de esta manera, lo que viene para ustedes es juicio. No le estaba diciendo: más te vale, o yo te recomiendo, como vemos en Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Y cuando vemos el mensaje de las 7 iglesias, hay una confrontación, pero también te dice: mira, arrepiéntete. Aquí nosotros vemos juicio. Y una de las cosas, de la manera en que se presentan estos juicios, es que él tenía unas visiones. Yo me quiero concentrar en una de ellas, que fue una de las que leímos.
Una es como la plomada. Pero mire qué hermoso. En cada uno de los profetas menores nosotros podemos ver una catástrofe terrible, pero siempre hay una luz de esperanza. Amén. Siempre, amados. Por más terrible que sea el juicio, por más pesado que sea el libro, cuando nosotros observamos la profecía que da el profeta, valga la redundancia, habla de una catástrofe moral, espiritual, social, pero siempre aparece la luz de Dios, Sí, Señor, como medio redentor. Amén. Aleluya. Y en esa esperanza final, en Amós 9, capítulo 11, mire cómo nos dice la palabra. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Santo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué lindo que el Señor, a veces cuando uno empieza a leer esto, a lo mejor usted dijo, mira la pastora. Y la palabra era fuerte, la palabra es fuerte. Pero la palabra es de redención, es de esperanza, es de poder reedificar, es de restaurar, porque ese es el fin del Señor. Él quiere que nosotros lleguemos al arrepentimiento, seamos restaurados, seamos renovados y seamos salvos. Aleluya. Si lo miramos, amados, en términos de los versos que estábamos leyendo a principio en Amós 7, 7 y 8 y aún hasta el 9, nos habla de una plomada. Y que una plomada, pues mire, yo lo tenía más o menos, me traje un instrumento parecido a este, bastante parecido a este. Fíjese que habla de una plomada de albañil. Y esto es algo parecido, no es la profesional. Pero básicamente un instrumento como este. ¿Y para qué servía la plomada? Es un instrumento que se pone en la pared y mientras se pone, la plomada va cayendo y va determinando cuán recta es esa pared. Así que se utiliza para determinar la rectitud de la estructura, amados. ¿Cuán derechita está la estructura? Vamos a ver. Pues miren, acá tendría que ponerlo en este lado, ¿verdad? Cuán derechita y dejar que ella se acomode. Pero si ella no está pegada, es que hay una desviación. Y aún si está muy pegada, también hay una desviación. Y le está diciendo a Israel, hay que enderezar las paredes. Hay que enderezar la estructura. La estructura tiene que estar recta. Porque cuando él está diciendo, yo empiezo, dice en los versos anteriores, que le dice, he aquí yo pongo plomada en medio de mi pueblo de Israel. Le está diciendo a Israel, yo te estoy midiendo. Yo estoy viendo cómo tú estás. Yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Y mientras te mido, estoy identificando cómo está esa curvatura. Estoy evaluando cuán viradito está. Y se lo está diciendo a su pueblo escogido, al que le abrió el mar rojo, al que alimentó con maná del cielo, con codornices. Se lo está diciendo al pueblo que le puso una nube, al pueblo que le dio la oportunidad de que derribaran los muros de Jericó y ellos ganaran una batalla sin ellos, con la alabanza y la adoración, amado. Ahora le está diciendo, te estoy midiendo, estoy viendo cómo estás, porque él quería evaluar en ellos, en este contexto, cómo estaba en Israel, amado, su rectitud moral, cómo estaba la rectitud espiritual de su pueblo. Así que la plomada está para medir, pero ese muro representaba al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel lo construyó Dios. Amén. Salió del corazón de él. Le dio palabras a Abraham y fue cumpliéndolas en cada uno de sus hijos hasta crear una nación firme, amada, respetada, recta,
donde no había inmoralidad, donde no había idolatría, donde ellos eran observados, admirados y respetados por las naciones que estaban a su alrededor, y había provisión económica abundante. Israel, bajo el reinado de Salomón, tenía todo lo que podía desear. Pero ahora había pasado algo y la pared estaba desnivelada. Qué triste, ¿verdad, amados? Cuando nosotros vemos esto y cuando lo miramos en el contexto de la palabra, fíjese que el verso dice: no lo voy a tolerar, no lo quiero. Te lo estoy mostrando porque tengo tolerancia, pero no lo voy a tolerar más. Y le estaba diciendo a ellos que la injusticia, que la idolatría y la corrupción tienen un precio. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas, amados. Amén. La injusticia trae consecuencias en nuestras vidas. Y si nos ponemos a mirar esta palabra, amados, desde un contexto teológico, podemos ver que Dios no nos juzga arbitrariamente. Dios no te juzga así porque sí. Dios es justo. Su plomada es justa. Amén. Y Él lo primero que hace cuando nos salva es que nos justifica. Eso es. Y nos pone derechitos. Llegamos desniveladitos completamente. Algunos no tienen ni muros. Pero una vez que conocemos al caballero de la cruz, ¡aleluya! Aquel que entregó su vida por salvar y rescatarnos del pecado. Aquel que toma los pedazos de nuestra vida, empieza a construir muros. Empieza a hacer murallas firmes, rectas, sólidas, para que nosotros podamos vivir, amados hermanos. Qué lindo, Dios. Aleluya. Y empieza a llevarnos por caminos de santidad. Así como hizo con Israel, Sí, que los fue sacando y llevándolos al territorio, y luego lo hizo su pueblo santo. Eso hace con nosotros. Nos lleva por caminos de santidad. Pero el Señor quiere que en esta mañana nosotros tengamos el espacio de ser medidos por Dios y ser corregidos por Él. Sí, Señor. Él quiere medir tu vida hoy. Él quiere ser la plomada que cuando se pare delante de tu corazón y la extienda y diga: déjame ver cómo está este muchachito, al que yo lavé con mi sangre preciosa. Todavía está en este nivel. Sigue estando derechita esa plomada. Santo, aleluya. ¿O hay alguna desviación en él? Hay algo que hace que se desnivele. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere para nosotros un estándar moral que el enemigo está buscando dañar cada día. Eso. Está buscando dañarlo. Está buscando distorsionarlo. El enemigo es experto tratando de distraernos, amados. De acomodarnos. De cambiar nuestras estructuras, amados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestras paredes firmes. Amén. No le estaba diciendo a ellos: yo voy a enderezarte. Le está diciendo: no lo voy a tolerar. O sea, tienes que hacer algo tú. Ya yo hice mi obra. Te salvé, te restauré. ¿Qué tú vas a hacer para mantener lo que yo hice en ti? Santo. ¿Qué tú vas a hacer para mantener esas paredes rectas? Aleluya. Santo. Estamos alineándonos al Señor con justicia. Estamos alineándonos al Señor con verdad. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque en el contexto de Amós, Él está midiendo a Israel, pero hoy en día Él está midiendo a las naciones. Nos está midiendo a nosotros. Recuerde que el Evangelio se extendió. Amén. Ya no es el territorio de Israel. Hoy nosotros, ¿qué estábamos cantando ahorita? Somos el pueblo de Dios.
llevaremos su gloria, aleluya. A cada pueblo. Tenemos identidad, la conocemos, ¿verdad que sí? Y lo cantamos con convicción, lo cantamos con esperanza. Sin embargo, es importante que cuando yo voy a llevar ese mensaje, la plomada quede derechita para yo empezar a enviar el mensaje de salvación. ¡Aleluya! Esté lista en nuestras vidas, ¡aleluya! Porque cuando ella está derecha, amados, ¿sabe lo que pasa? Que el Señor se convierte en nuestro estandarte de vida. Y quiero compartirte algo, amado. Cuando el Señor daña tu identidad y la mía, perdón, el enemigo, discúlpeme. El enemigo daña nuestra identidad por las razones que sean. Yo dejo de verme como Dios me ve. Porque hay una distorsión. Vamos a coger el caso de la herida. Yo dejo que una herida tenga espacio en mi corazón. Le doy espacio. La herida sigue creciendo, supurando, se torna esa infección. Y entonces yo no empiezo a ver la obra de Dios en mi vida porque estoy muy ocupado viendo la herida. Y cuando me voy a mover, empiezo a moverme en términos de mi dolor, no de mi Salvador. Empiezo a moverme en términos de que, espérate, ahí no toques porque es que no puedo, yo no puedo moverme hasta allá. Es que ahí tengo una herida y me voy a cansar o me voy a oxigenar mucho y me voy a sudar y se me va a infectar. Pero cuando yo me veo a la estatura de Cristo, tan pronto la herida empieza a salir, yo empiezo, Señor, esto no es tuyo. Esto yo no lo quiero en mi vida. Esto no va a supurar. Esto se tiene que sanar, así que yo lo pongo delante de ti. Aleluya. Y no le doy espacio porque empiezo a mirarme al estandarte de Dios. Y yo quiero que tú traduzcas esto a la lucha que posiblemente estás viviendo hoy. Te adoramos. La estás viviendo a la altura del estandarte de Cristo. O la estás viviendo desde la posición donde te encuentras. Porque el Espíritu Santo hoy quiere decirte que es tiempo de enderezar vuestros caminos. Aleluya, sí, Señor. Para que puedas caminar de acuerdo al estandarte y a la altura de lo que se te ha dado. Para que te puedas ver en cada momento de tu vida a la altura de lo que te fue entregado y el enemigo no tenga oportunidad de dañar aquello que ya el Señor restauró, amados. Amén. No va a tener oportunidad cuando nos vemos. Viene alguien a lacerarte y dices, no me puedes lacerar porque mi estándar está acá arriba, no está acá abajo. Aleluya. Aleluya. Qué bueno, Dios. Viene el enemigo a engañarte y tú le vas a decir, no me puedes engañar porque mi estandarte está acá arriba y yo conozco la verdad de Cristo. Y eso no es. Así que con esta chatita no. ¿Usted entiende lo que el Espíritu Santo quiere? Que nosotros podamos ver en esta mañana. Nuestra vida no le basta participar en cánticos, no le basta participar en actividades. Eso es parte de lo que el Señor nos manda. Él quiere que vivamos una vida recta delante del Señor. Señor. Fíjense que nosotros, si lo llevamos al contexto, lo que estaba viviendo Amós y lo que vivimos ahora no hay corrupción. No estamos viviendo un tiempo de inmoralidad. Y todo el mundo de acá con la inmoralidad en este tiempo, lamentándose porque no pueden compartirla, porque no le dio break, hacer parte de muchas cosas que no son agradables al Señor. Y entonces empezamos a quejarnos por las crisis que vemos sociales. Pero es que las crisis las hemos creado muchas nosotros mismos. Cuando nos desenfocamos del blanco de la soberana vocación, lo que viene es crisis, amado. Lo que viene es corrupción, lo que viene es inmoralidad. No hay manera que pueda llegar otra cosa.
Dígame si en este tiempo no hay religiones institucionalizadas, que si usted no le hace caso al sistema está... Y Dios, bien, gracias. El Señor sigue buscando gente que quiera ser quebrantada ante su presencia. Sí, Señor. Gente que quiera ser vivificada. Gente que quiera decirle, Señor, yo quiero que cada día que yo llegue delante de ti, tú me rompas si tienes que romperme. Que tú me vivifiques. Amén. Que tú pongas capas nuevas. Que tú restaures, Señor. Yo quiero saber que vivo de acuerdo al diseño tuyo en todos mis caminos. Yo quiero conocer que todo lo que yo hago no lo hago por otra cosa, sino para que yo muera y tú seas exaltado. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Amado, y eso es más que una experiencia. Por eso es que el capítulo 40 de Isaías, que habla de una manera profética a lo que iba a hacer más adelante Juan el Bautista, cuando empieza a preparar el camino del Señor, dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada en la soledad quiere decir que aquello que esté ocupando un espacio que no permita que la plomada quede recta, yo lo voy a llevar a mi Cristo de manera personal. Me voy a ir yo con Dios en mi lugar secreto, donde nadie me ve, pero Él me conoce perfectamente, donde puedo abrir mi corazón. Puedo enseñarle mi dolor, puedo enseñarle mis heridas, puedo enseñarle mi frustración. Y ahí en la soledad, tú y Él empiezan un trabajo de restauración, de reparación, de remodelación, para que esa vida espiritual comience a tener, aleluya, una alineación perfecta. Gracias. Y si lo miramos como iglesia, amados, porque recuerde que había un mensaje también al pueblo, nosotros como iglesia tenemos que seguir siendo esa iglesia que repara, esa iglesia que alcanza, esa iglesia que restaura, amados, en todo lo que hacemos. La plomada, amados, puede ser un examen en nuestra conciencia. Y el Señor quiere que nosotros examinemos nuestra conciencia. Fíjese qué interesante. Porque mientras en Amós nosotros estamos viendo lo fuerte del camino, cuando miramos Isaías se convierte en un mensaje de esperanza. Fíjese que él decía que venía juicio para Israel. Pero cuando estamos viendo Isaías en el capítulo 40, lo que nos está llamando es arrepentirnos, enderezad vuestras calzadas. Nos está diciendo, aquí en Amós hay juicio, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de enderezar nuestros caminos, de cambiar a donde estamos. Sí, Señor. Y mientras Amós te está diciendo que el juicio es seguro, aquí tenemos en Isaías, amado, un llamado a prepararnos. Y es maravilloso porque quien se convierte ahora para nosotros en esa plomada es Cristo. Sí, Señor. Esa es la diferencia. Ya Cristo está. Y Cristo nos da algo que Israel no tenía de la manera que nosotros lo vivimos, que es la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor por su gracia, amados. Amén. Yo le doy gracias porque este mensaje de amor a través de Cristo se suaviza para nuestro espíritu. Aleluya. Sí, Señor. Entonces, le está diciendo a Amós, mira, tú no tienes para tu pecado, para tu condición, un retorno, hay un juicio final. Pero Isaías nos está dando el espacio para nosotros
ser corregidos, para nosotros tener esperanza. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Dios. Y por último, amados, por un lado le dice, he medido tu vida y estás torcido. Pero por otro te dice, alinea tu vida ahora, antes de que sea tarde. Qué lindo, aleluya. Gracias. Y mientras preparaba el mensaje, me puse a buscar un poco lo que era la calzada. Y según pude identificar, era básicamente, si lo ponemos a las carreteras modernas, usted sabe que usted va por las calles modernas y muchas de ellas, a ambos extremos, tienen como una línea blanca. Está la del medio que a veces está entrecortada, pero son las dos líneas blancas que están a los extremos. Y dicen las leyes, el librito ese que usted coge cuando va a tomar la licencia, y cuando usted ve que la luz lo está alumbrando, de noche, que hay que mirar La línea. esa línea. Imagínense que esa línea esté mal trazada. Imagínense que esa línea no le pueda dar dirección. Santo. Así que lo que le está diciendo Isaías a través de este versículo es, la calzada tiene que estar recta y tienes que hacerlo. Enderézala para que haya vida, para que haya salvación, para que haya arrepentimiento. Aleluya, para que haya vivificación. Aleluya. Dios. El Señor quiere que nosotros enderecemos nuestras sendas cada día, Amén. amado. Pero hay un mensaje de misericordia. Sí, Señor. Y nosotros tenemos que escuchar y entender que el mensaje de misericordia no es un mensaje para abusar de ella. Eso es. Te adoramos, Dios. ¿Se acuerdan cuando lo anunciaban? Sigue que te estoy engordando una. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Te estoy estirando la soga. Cuando Ale... ¿Se acuerdan de eso? Eso era un mensaje de misericordia en la casa. ¿O no? Bueno. ¿O no? Era un mensaje de misericordia. Le está diciendo, tienes que enderezar. Porque cuando llegaba el otro mensaje, ahí te decían, se acabó. Hasta aquí llegamos. Váyase para el cuarto, no hay más salida, se cortó esto. Hoy usted desconecta el internet, se lleva el cargador y usted va a ver cómo el ruego del Señor llega. Son mensajes de misericordia. ¿Y sabe por qué esto es importante, amados? Porque cuando nosotros llevamos el contexto de esta historia al libro de Apocalipsis, Apocalipsis nos dice que hay un tiempo donde el mensaje va a ser predicado, compartido, llevado a todo el mundo. Pero va a llegar un momento donde ya no va a haber oportunidad. Pero ¿sabes qué? Nos da señales, Eso es. pero no dice cuándo. Y nosotros como cristianos tenemos dos oportunidades. Tomarlas rápido y empezar a disfrutar de las bendiciones del Señor. Sí, Señor, aleluya. Gracias. O seguir escuchando y dándole largas a nuestra condición para luego llegar arrastrando algo que luego tenemos que decir, si hubiese escuchado la voz de Cristo desde un Santo. momento, si hubiese sido sensible a su llamado, si hubiese aprovechado este tiempo para poder disfrutar de la bendición del Todopoderoso. Pero hoy damos gloria al Señor Amén. por aquellos corazones que le pueden decir, Amén. Señor, corrígeme. Amén. Señor, háblame. Señor, yo quiero que tú endereces mis caminos. Yo quiero que tú restaures mi caminar. Yo quiero que tú me enseñes qué es lo que yo debo quitar para yo estar recto delante de ti, amados.
Ese es el llamado que el Espíritu Santo nos da en esta mañana. Quiero restaurarte, quiero que cambies, quiero que haya un tiempo nuevo en tu vida. Pero ¿sabe qué, amados? Es necesario que permitamos que el Espíritu Santo haga plomada en nuestros corazones. Amén. Sí, Señor. No basta con conocer de Cristo. No basta con llegar a la iglesia. No basta con leer la Biblia. Es pasar por el filtro del Espíritu Santo. Pasar por el filtro del Espíritu Santo. ¿Sabe qué decía el salmista David en el Salmo 139? Uno de mis salmos favoritos, porque es un salmo de restauración poderoso. Luego del haber pecado, aleluya, y haber sido descubierto en su adulterio, él habla de la omnipresencia del Todopoderoso. Y él empieza a decir: ay, Señor, es que yo no puedo esconderme de ti. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque es que si voy allá arriba tú estás, si voy a lo profundo, si voy al norte, al este, delante y detrás me rodeaste. Aleluya. Pero lo más hermoso que al final él comienza a decir en estos versos, en el verso 23 y 24, él le dice al Señor: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sí, Señor. Aleluya. Yo te invito que en tu vida y en tu caminar, cuando llegues a la presencia del Señor, puedas decirle: Señor, examíname tú. Amén. Tú que me conoces, a ti que no te puedo ocultar nada, tú sé quién me examines y mira a ver cómo está mi corazón. Tú mírame y enséñame, pero no solamente, tiene que tener cuidado porque dice: pruébame, pruébame. Así que para yo ser examinado por el Señor, voy a tener que ser probado. Pruébame. Pero luego dice algo: guíame por el camino eterno. Y esa dirección el Señor te la va a dar a solas. A solas. En la soledad. Como dice el capítulo 40, verso 3, a nuestro Dios. Llega al lugar secreto. Toma tiempo para hablar con tu Dios, amados. Porque lo que pasa en lo secreto, así como en Amós lo sacó en público, cuando somos aprobados y yo corrijo, Él mide, yo corrijo, Él se encarga de exaltarnos. Pero más que exaltarnos, vivifica nuestro espíritu. Amén. Nos restaura, nos da esperanza y nos permite ser ese pueblo que Él está dispuesto a buscar para que seamos su novia. Puede ponerse en pie en esta mañana. El Señor nos ha seguido inquietando a hablar palabras de crecimiento espiritual, amados. Palabras de crecimiento, de fortaleza, de integridad. Y hoy yo quiero hacer rápidamente un llamado a salvación. Si hay alguien en esta mañana que todavía no ha tenido el espacio de decirle: Jesús, yo me arrepiento, yo quiero enderezar mi vida. No es solamente que tú digas: Dios es bueno, yo creo en Él y Él me escucha, eso está chévere. Pero la palabra habla de arrepentirnos y presentarnos delante de Él. Y decirle: yo te quiero en mi vida y en mi corazón. Es algo muy sencillo, pero cambia el norte de tu vida. Es lo que te da vida eterna. Si en esta mañana hay alguien que quiera a Cristo, levante su mano por ahí. Queremos orar por ti en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiere darle su vida a Cristo?
Habrá alguien que necesite recibir al Señor en su corazón, que no lo ha hecho. Y dice, ay, yo lo quiero hacer, no lo he hecho, yo lo quiero hacer. Hoy es día de salvación. Y el segundo llamado. Hoy el Señor está poniendo plomada en nuestros corazones. Habrá alguien que en esta mañana le quiere decir al Señor, Señor, endereza mis pasos. Crea en mí la oportunidad de yo crecer. Dame el espacio de ver las áreas que necesitan ser restauradas y renovadas. Aleluya, y una vida que pasa al Señor. Dame el espacio de ser examinada por ti, de ser probada por ti. Dame el espacio de verme a través de ti, no de mi estructura, no de mi conocimiento, no de mis herramientas. Yo quiero ser vista como tú me ves. Yo quiero ser visto como tú según el estandarte. Yo quiero que me des la identidad tuya, Señor, y que yo pueda resolver mis situaciones de acuerdo a tu identidad en mi vida. Habrá alguien que en esta mañana le dice, aquí estoy, Señor, examina mi vida y guíame por el camino eterno. Aleluya. Moisés decía, si mi presencia no va contigo, si tu presencia no va conmigo, aleluya, 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 aleluya. Esto es lo que hace la diferencia de aquellos que conocen de Cristo y los que conocen a Cristo. Porque a Cristo se conocen los secretos. A Cristo se conocen los secretos. Aleluya. Cántele al Señor, amados.